al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que esté en la línea telefónica para conversar con nosotros esta mañana. Alejandro, buenos días. Buenos días, Pascal, a tus órdenes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, No, pues no es para así. hablar del caso de agronitrogenados, proceso abierto en contra de Emilio Lozoya Austin y Alonso Ancira, se notó una gran labor de coordinación para dar con Alonso Ancira. Cuéntanos un poco los pormenores para lograr esta captura en España. Mira, el asunto era muy delicado por varias razones. Primero, porque teníamos que presentarle ante un juez de control todas las diligencias, todas las pruebas, todo lo que nosotros habíamos integrado de una denuncia que se presentó este año, en marzo de este año, por Pemex, y que en su origen carecía de una serie de pruebas que eran fundamentales. Entonces, para nosotros durante estos poco más de 60 días fue una tarea incansable para que Pemex nos entregara, y eso está debidamente documentado en todo el procedimiento, nos presentara todas las pruebas que tenía de la denuncia que estaba formulando y las que nosotros teníamos que realizar por nuestra propia cuenta para poder realmente tener un caso que sea lo suficientemente sólido para que no sea un escándalo más de estos que prometen mucho y acaban en nada, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, durante todos estos meses estuvimos trabajando con un apoyo fundamental de varias instituciones del gobierno para poder obtener toda esa documentación. Una vez que tuvimos las pruebas, para no tener ninguna duda de cómo estaba integrado este asunto, lo llevamos ante un juez de control. ¿Por qué? Porque para que te den una orden de aprehensión, un juez tiene que revisar todo el expediente para ver si efectivamente es un delito grave, para ver si efectivamente todas las pruebas de lo que se está sustentando en la acusación están debidamente integradas, y eso nos llevó a un lapso de prácticamente 2 días de estar ahí en la puerta del juzgado esperando, mientras se salieron a la luz una serie de informaciones de entidades del gobierno sobre este caso, lo cual pues nos generó todavía una presión muchísimo mayor. ¿Te refieres al bloqueo de cuentas? Me refiero a todas las informaciones que Sí. no partieron de la fiscalía y que pues no fueron de ninguna manera en abono al trabajo que estábamos haciendo. Cuando Entonces, él es detenido en Mallorca, ¿cuánto tiempo llevaba fuera del país? él salió de México en el momentos después de que se dieron a conocer todos esos datos a los que tú te refieres. Él salió por vía de automóvil en uno de los puestos fronterizos, fue hasta Nueva York, se documentó él ¿Fue con por un tierra equipo. hasta Nueva York? Eso sí ya no sé. Ajá. Es Pero decir, bueno, lo que llegó a sí, Nueva York sí, y... llegó a Nueva York. Sí, Es decir, lo único que uno puede tener de prueba es cuando pasan una frontera, porque claro, ahí sí hay documentación. Después sí, es casi imposible, a menos de que hubiera habido un seguimiento que no lo podíamos hacer porque no teníamos orden de aprehensión. claro, Pues claro. por eso era la preocupación, y por eso el caso estaba en esa situación de crisis. Sí, él se documenta en un vuelo para despistar y luego toma su propio Y avión, luego ¿no? toma su propio avión Sí, y diciendo que iba a un lugar, resulta que fue a otro. Pero nosotros también teníamos ese fin de semana una presión muy grande. ajá. ¿Por qué? Porque las oficinas de Interpol en París, que es con la que nosotros trabajamos, pues los fines de semana, pues como cualquier otra oficina, nada más deja guardias, y entonces hay una tradición de que una ficha de estas puede tardar hasta 72 horas, y pues en 72 horas se nos Ujú. hubiera ido. Y en esas condiciones, pues sí estuvimos presionando, y ellos realmente nos ayudaron mucho. Ahí ¿Él sí hubo. vuela directamente Nueva York-Mallorca o hace alguna escala? Vuela directamente Nueva York, Mallorca. Es un avión Grumman, creo que 5, pero no te lo Sí, puedo asegurar, pero es un avión que es intercontinental sí. y que tiene la capacidad para hacer el vuelo con toda amplitud. Ahora, me dices que las cosas se complicaron por informaciones que se dieron a conocer. Insisto en que se notó una gran coordinación y trabajo muy preciso para la detención de Alonso Ancira.
Estas complicaciones de las que me hablas, pues son la razón por la que no ha sido todavía detenido Emilio Lozoya. Exactamente, esa es la razón. Él tuvo tiempo entonces de, pues de preparar, no sé si, pues llamarle una acción de evasión o de ocultamiento. Sí, 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 por supuesto, se fugan. Sí, Se fugan ya de una orden específica de detención, que es la orden de sí. aprehensión. Entonces tienen los elementos suficientes para saber que van por ellos. Precisamente por eso, cuando se trata de obtener una orden de aprehensión, se hace en una audiencia privada con el juez de control. No Sí. es una audiencia pública. Y Ahora, esa audiencia privada sí. tiene las características que te estoy comentando. Hay que llevarle todo, Ujú, si no, no te lo aprueba. ujú. Muy Es, estricto este juez de control, ¿lo pues calificarías así? tan estricto que nos tuvo 2 días ahí en la puerta esperando día y noche. Ujú, ¿Sí? No, y mira, yo lo entiendo. sí. Es decir, Él en hace un su trabajo. caso de esta naturaleza, pues por supuesto, Sí, y en un caso de esta naturaleza, pues no va a actuar en una forma frívola, claro. porque después las consecuencias van a ser terribles. Entonces, sí, un juez de esta naturaleza tiene conciencia de que está actuando en un proceso que tiene un peso específico muy alto y entonces lo cuida hasta el extremo y yo lo entiendo, pero sí, es decir, para nosotros fue verdaderamente terrible. ¿Por qué? Porque estuvieron 48 horas todas nuestras gentes allí afuera esperando. Oye, Alejandro, dice el abogado de Emilio Lozoya que sigue en México. Digo, por supuesto, si supieras dónde está, ya lo habrías detenido, pero ¿hay alguna evidencia de que se haya ido del país y por eso la ficha roja solicitada o esta ficha roja es, digamos, parte del procedimiento que se cubre en estos casos? Dice que está en México, ¿eso dice? Eso dice. Bueno, vamos a ver si es cierto. Yo creo que en esto hay que ser muy concreto y muy veraz, ¿eh? Bueno, pues efectivamente vamos a ver. Oye, quería Sí, preguntarte también por las sí. declaraciones que hizo ayer el presidente López Obrador. Él dice que si bien él ofreció en campaña pues hacer un punto final en los casos de corrupción, que él no iba a impedir que casos ya abiertos continuaran. Yo sé que había un caso abierto contra Emilio Lozoya por Odebrecht, pero también sé, porque además tú así lo has dicho, que este caso pues tiene puntos de contacto con Odebrecht, pero no es lo mismo. Este es un caso abierto en marzo por una acusación de Pemex sobre la compra de la planta. Así es. ¿Tú ves alguna contradicción en estas declaraciones del presidente ayer? Absolutamente no, por una razón. A él no le corresponde la tarea que le corresponde a la Fiscalía. Él no está generando ninguna persecución de ninguna naturaleza. Los expedientes y los procesos que tiene a su cargo la Fiscalía son absolutamente autónomos. Ujú, Nosotros no nos regimos por las estructuras del gobierno. Nosotros somos una, una entidad autónoma del Estado mexicano. Y todos los procedimientos, todos, que están pendientes y que sean procesables, los vamos a procesar, entre ellos Odebrecht. Pero, pero eso es un compromiso que además lo hice público. No. El presidente no ha cometido ninguna contradicción en ningún aspecto. Él no está haciendo ninguna tarea ni está promoviendo ninguna acción en contra de los funcionarios del régimen anterior. Eso ni lo está haciendo, ni le corresponde, y él ha sido reiterativo, pues me lo estás diciendo que lo dijo ayer. sí. Y eso no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos que hacer. Oye, Eh, eh, el congelamiento de cuentas estuvo coordinado. Te digo que esas funciones son funciones que tiene la Secretaría de Hacienda. Correcto. Cuando tú, como Ministerio Público, vas a ejecutar algún tipo de procedimiento en el cual intervengan instituciones de crédito, hay un artículo en la ley que me parece que pues no tiene mucho sentido, Ujú, en que uno le tiene que ir a pedir a la Secretaría de Hacienda que formule una querella. sí. ¿Por qué? Pues tú te lo explicas, yo no, ¿eh? No, Pero también me así parece es, extraño. pues, Efectivamente. por decirlo menos, ¿eh? Sí. Oye, Sí, pero entonces porque parece que entonces no hubo una coordinación. es que no tiene por qué haberla. Ujú.
No Ellos tiene por tomaron qué su haberla. decisión, Hacienda. Esa institución toma su decisión, Sí. e inclusive hay una sentencia firme por contradicción de tesis Ujú. de la Suprema Corte de Justicia, de la sala de la Suprema Corte de Justicia, que dice cómo y cuándo se pueden hacer esas cosas y las sanciones que hay para no hacerlo. Pascal, por favor, es de una claridad meridiana, Sí. no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, que nosotros le exijamos a Hacienda que haga lo que tiene que hacer, pues sí, pero eso nada más es una querella, no es todo lo demás de lo que estamos hablando. De acuerdo. Oye, hablando con los abogados, tanto de Sí, Ancira como de Lozoya, y especialmente, particularmente en el caso de Lozoya, pues dicen que las pruebas contra sus clientes no son contundentes, y en el caso de Lozoya, que él pues no fue quien firmó la compra de la planta, que fue una decisión del Consejo de Administración. Este tipo, digamos, este dato dificulta más el caso contra Emilio Lozoya. mira, déjame, tú entiendes muy bien estas cosas y las podemos tratar con mucha claridad. ¿Cómo te puede decir alguien que las pruebas no son contundentes cuando no las conoce? Nomás dime eso. Sí, no, O a poco las conoce, a poco se las dieron, quién se las dio, cómo ahí pueden hablar sí de que no te hay. refiero lo que dijeron No, textualmente. yo no te estoy discutiendo lo que tú me dices, te Ujú. estoy discutiendo lo que dicen ellos. Sí. Es decir, cómo alguien puede decir que las pruebas que están en un expediente que no conocen Ujú. no son suficientes. ¿Cómo lo pueden decir? Lo obtuvieron en forma subrepticia, que lo digan para poder iniciar los procedimientos. No, hombre, Pascal, por Dios ¿Tienes santo. alguna duda, digamos, porque obtuvo una suspensión, ayer dimos cuenta de ello? ¿Tienes alguna duda de que la defensa logró de alguna manera, pues, tener conocimiento de las acusaciones? Bueno, cuando se hicieron públicas, volvemos otra vez al inicio de esta conversación, Ujú, cuando se hicieron públicas ya lo sabían, ujú. y cuando ya lo sabían pudieron obtener una suspensión, ¿eh? Sí. Una suspensión. Esa suspensión, por razones de derechos humanos, tradicionalmente los jueces mexicanos la dan. Ujú. No es una cosa que sea favorecer a este individuo o castigarlo. Y ni Es, impide la es una, detención, ¿verdad? es exactamente, Ujú, nada más tratan de que la detención ujú. no vaya a quebrantar los principios fundamentales de derechos humanos, Sí. pero no significa que no se tenga que presentar ante el juez, no significa nada más que, ahora, cuando se trata ya de estar litigando mediáticamente, pues lo que diga cada quien, si tiene, y si lo dice sin pruebas y sin argumentos que sean sólidos, pues Ujú. tendrá la responsabilidad de quien lo dice y de quien lo crea. Volvamos, como dices al principio de la conversación, Sí. ¿tienes sospechas de quién pudo poner en alerta a los señores Lozoya y Ancira respecto de pues de la integración del expediente por parte de la Fiscalía? Mira, ahí hay una duda. Primero que realmente sepan algo, Ujú. o que nada más estén diciendo Bloqueando. que saben y no lo saben. Ujú. Entonces, tampoco voy a incurrir, porque si no, le vamos a hacer el caldo gordo a quienes están litigando sobre bases absolutamente que no se han estado probadas, pero que se vuelven verdad a través de quien las pueda aceptar como tales. Tampoco, porque ya se Alejandro, volvió un asunto mediático, Pascal, y esto hay que tratarlo con seriedad, ¿no? sí. Eh, ¿qué expectativa tienes respecto de la detención de Emilio Lozoya? En eso estoy. En eso estoy y creo que ya tenemos avances. Ahí Bueno, vamos. pues estaremos pendientes, por supuesto. Claro Oye, que sí. quiero aprovechar Sí, para preguntarte también sobre el caso del paquete explosivo en el Senado. Entiendo que ya el caso está en manos de ustedes. sí, por supuesto. Mira, ayer en la tarde me habló Ricardo Monreal, me dijo que había ocurrido ese caso, que no había habido ningún daño físico, que más bien parecía una cosa otra vez de escándalo y de oportunismo mediático, pero que de todas maneras ellos se sentían, sobre todo las dos senadoras, porque no creo que, por lo menos eso me dijo él, no era nada más una, sino dos. En ese mismo momento ordené que se fuera
ministerios públicos, peritos, policías, y que se levantaran todas las actuaciones, se hicieron en ese mismo momento, se cumplieron con todos los requisitos y se va a hacer la investigación porque finalmente el Senado tiene un equipo de seguridad y un sistema de cámaras que no puede ser ajeno a la identificación de las conductas de las que están acusando. No es una cosa de mayor impacto, pero se trató de hacer no un daño, sino un escándalo. Parece que aquí todo se tiene que hacer a base de escándalos, ¿no? Sí, es decir, ¿quién trató de hacer el escándalo? ¿Quién envió esto? Sí, O... por supuesto, Sí. por supuesto, claro. Ajá. Yo No, decía no, lo sí, mismo que tú hoy por la mañana. Debe haber un registro por supuesto. en No, video hombre, de quién entregó este paquete, a qué hora y por qué puerta, ¿no? pero claro, eso fue lo primero que le instruye al Ministerio Público. Sí. Obtengan toda la cadena de pruebas en todo el orden procesal que se necesita para tener un conocimiento claro de qué fue lo que pasó. Y eso lo vamos a saber en un lapso bastante razonable, y cuando se pueda, porque otra vez volvemos a lo mismo. Aquí debes informar, pero no puedes informar. Debes transparentar, pero cuidado y transparentas, porque entonces rompes el debido proceso. Claro, claro. Pascal, eso es una contradicción como tantas que tenemos, que parece que están hechas para que nada salga bien, ¿eh? Bueno, pues deseamos que sí salgan bien. Gracias. Me parece que los dos casos de los que estamos hablando son casos importantes, de naturaleza Sí. diferente, pero finalmente Sí, importantes sí, los sí. dos. Y me quedo con lo que decías al principio, que el caso de agronitrogenados no vaya a ser pues uno de tantos casos que pues empieza con grandes expectativas y termina desinflándose. No, eso sí te lo aseguro y lo he repetido. La Procuraduría, y en este caso, que en los casos anteriores, y la Fiscalía, en este caso específico, vamos a ser verdaderamente transparentes. Aquí el que falle va a tener que cargar con las consecuencias de lo que haya hecho, sea quien sea. Si tú sabes, nosotros somos litigantes, no somos impartidores de justicia, somos procuradores de justicia. Sí. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad y la tenemos que cumplir rigurosamente. Si hay alguien que no la cumpla, va a tener que afrontar las responsabilidades de su incumplimiento, tanto nosotros como cualquier otra instancia. Porque si no, esto no acaba nunca, Pascal. Sí, totalmente Decía de un acuerdo. presidente hace muchos años, cuando le llegaban con un problema y decía, ¿hay a quién echarle la culpa? Sí, está resuelto. No, bueno, si con echar culpas Sí, se resolvieran bueno, las cosas, creo que y mira en habríamos qué ha avanzado acabado bastante. todo esto, ¿verdad? Sí. Pues, Ándale, pues, fiscal, estaremos atentos al trabajo sobre estos casos y te agradezco mucho tu buena disposición de conversar con nosotros. lo hago con mucho gusto, Pascal. Un abrazo. Gracias, muy amable. Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República. Son las 9.